Oye, a ver, ¿no te ha pasado esa sensación de estar corriendo como en una cinta sin fin, persiguiendo la libertad financiera? Uf, totalmente. Y justo cuando parece que la vas a tocar. Se aleja, ¿verdad? Bueno, justo por eso hoy le vamos a entrar a un material que propone algo bastante audaz para el 2026. Sí, es una premisa fuerte. La idea es que la recuperación financiera no se trata de trabajar más duro, sino de casi de litigar en una especie de tribunal cósmico. Exacto. El texto que analizamos hoy fusiona principios de prosperidad muy antiguos, de textos como Proverbios, con toda esta mentalidad de creación de riqueza de, digamos, Napoleón Hill. Ajá. Pero el giro es ese. Plantea que la escasez nos ha robado tiempo, capital, y que existe una ley, casi con terminología legal, para exigir que se nos devuelva todo. Y multiplicado por 7, que esa es la parte. Esa es la parte increíble, exacto. Y esa va a ser nuestra misión hoy, desmenuzar este rompecabezas, porque tenemos varias piezas. Una ecuación de restitución, el concepto de riqueza espiritual como un activo funcional. Funcional, exacto. Y un cambio de mentalidad de reportero a profeta. Vamos a ver si al final, bueno, todas estas piezas encajan y forman la imagen que promete el texto. Y lo fascinante, creo yo, es que no se presenta como pensamiento mágico, No, para nada. sino como una estrategia con reglas muy definidas. Vamos a explorar justo eso, cómo se entrelaza la fe con la acción, una acción muy rigurosa. La idea central es que la mentalidad correcta, respaldada por una disciplina férrea, activa estas leyes de abundancia. Así que, empecemos. Perfecto. Empecemos por la pieza central, la más, digamos, controversial. La ecuación de la restitución. Sí. El texto habla de una ley espiritual inmutable. A ver si lo explico bien. Sugiere que cuando has perdido tiempo y dinero, pero no por mala suerte, sino por miedo o por negligencia, se te activa un derecho a reclamar. Ajá, una compensación multiplicada. Exacto. Es como si el universo tuviera una cláusula de seguro contra la parálisis por análisis. Es una metáfora muy poderosa. Lo llama la ecuación de la restitución para 2026 y es básicamente una versión espiritual de lo que Hill llamaba la ley de la compensación. Pero aquí la mecánica es crucial. Sí, porque no es sentarse a esperar a que te caiga un cheque del cielo. Para nada. Claro, pero eso me genera una duda. Hablar de reclamar o exigirle al universo, ¿no corremos el riesgo de fomentar una mentalidad de que el mundo nos debe algo sin aportar valor? Suena un poco a derecho adquirido. Es una pregunta excelente. Y de hecho, el texto se adelanta a esa objeción. Aclara que no se puede reclamar en el vacío. Ok, El reclamo se valida a través de dos canales. Son simultáneos y no negociables. El primero, el valor tangible que aportas al mercado. Eso es básico. entiendo. El segundo, y aquí está el giro, es la fe inquebrantable que imprimes en cada una de tus acciones. Es una fusión. La perspectiva es, si 2025 fue un año de pérdidas, 2026 es el año en que se ejecuta una sentencia divina contra el ladrón de la escasez. No estás pidiendo, estás cobrando. Estás cobrando una deuda reconocida por una ley superior. El dinero no se crea de la nada. Se redirige hacia donde hay valor y, sobre todo, convicción. Entiendo. Es un cambio de postura total. O sea, no eres un mendigo pidiendo limosna, eres un acreedor con un pagaré en la mano. Y eso me lleva a la siguiente pieza, que es puramente psicológica. El material usa una metáfora que de verdad me pareció brutal. Dice que hay que dejar de ser un reportero de tu tragedia. Y convertirte en el profeta de tu propia abundancia. Esa frase es el corazón de todo el cambio de identidad que propone. Es que es muy potente. Sí. Ser un reportero es describir los hechos pasados una y otra vez. Perdí esto, me fue mal aquí, la economía está terrible. Es vivir anclado al problema. Claro. Ser un profeta, en este contexto, es usar la palabra para describir una realidad futura tal vívidamente que empieza a materializarse en el presente. Usa otra analogía buenísima. A ver. La queja es el ancla que te mantiene en el fondo del pozo, pero el decreto es el motor que te saca de él. ¡Wow! Y esto, claro, lo conecta directamente con los estudios de Napoleón Hill.
Menciona que Hill descubrió que los grandes magnates que se recuperaron de quiebras masivas tenían algo en común. Una obsesión por el futuro y una amnesia selectiva sobre el pasado doloroso. Exacto. Pero, a ver, ahí va otra pregunta. ¿Ignorar el pasado no es peligroso? O sea, ¿no es ahí donde están las lecciones que aprendimos? Ese es el matiz clave. Y es una distinción muy importante. No se trata de olvidar las lecciones, se trata de desarrollar amnesia sobre el trauma emocional asociado a esa pérdida. La vergüenza, el miedo, esa sensación de derrota. Claro, lo que te paraliza. Esos son los sentimientos que te mantienen vibrando en la frecuencia de la escasez. El texto argumenta que la energía mental es un recurso finito. O la inviertes en analizar la autopsia de tu fracaso. O la inviertes en diseñar el plano de tu próximo palacio. Exacto. No puedes hacer ambas cosas a la vez, con la misma intensidad. Es imposible. O sea, es una elección estratégica de enfoque. Y esto lleva a una distinción que me pareció muy potente. El objetivo no es recuperar lo que perdiste. La palabra que usa es reinventar. Exactamente, porque recuperar te mantiene atado a la escala de tu éxito anterior. Te pone un techo. Claro, vuelves al mismo lugar. Reinventar significa construir algo tan masivo, tan monumental, que la pérdida anterior parezca, y cito textualmente, una propina insignificante. Es una frase muy fuerte. La idea no es volver a donde estabas, es usar la crisis como el combustible para catapultarte a una dimensión completamente nueva. La quiebra se convierte en un simple dato biográfico, no en la definición de tu identidad. Ok, la mentalidad es clave, entiendo. Pasar de víctima a profeta, de recuperar a reinventar. Pero todo esto suena como a un esfuerzo muy solitario, ¿no? Muy mental. ¿Cómo se supone que alguien haga ese salto gigantesco en la práctica? ¿Hay alguna herramienta o activo que el texto proponga para sostener ese cambio? La hay. Y es probablemente la pieza más importante y a la vez la más abstracta del rompecabezas, lo que llama la riqueza espiritual. Ajá. Y antes de que suene demasiado etéreo, el texto es muy claro. No habla de un sentimiento, sino de un activo funcional y tangible. A ver, detengámonos ahí, porque eso es crucial. ¿Cómo define concretamente esa riqueza espiritual? ¿Es solo tener fe o es algo más? Es mucho más concreto que eso. El texto la define como la suma de 3 componentes. 1. Tu integridad personal, la coherencia entre lo que dices y haces. Ok, tu capacidad de gratitud genuina incluso en medio de la dificultad. Y 3, tu claridad de propósito, o sea, saber exactamente para qué quieres la riqueza. Entiendo. No es algo que tienes, es la calidad de tu ser. Y ese estado del ser se convierte en tu principal activo de negociación en ese tribunal cósmico del que hablábamos. Vale, ahora entiendo. Es tu carácter convertido en capital, por así decirlo. Y a partir de ahí, el texto le asigna funciones muy específicas, usando metáforas muy visuales. Así es. La primera función es la de ser el abogado que presenta tu caso ante el Tribunal de la Inteligencia Infinita. ¿Y eso qué significa en la práctica? Significa que una mentalidad de integridad y propósito te da una claridad que la desesperación no permite. En lugar de tomar decisiones de negocio basadas en el miedo, como tengo que cerrar este trato o me hundo. Las tomas desde la confianza. Exacto, desde la confianza, como si ya tuvieras un veredicto a tu favor. Es un cambio de estado interno que precede al resultado material. También la describe como un antivirus. Me gustó mucho esa analogía. Sí, un antivirus que protege tu sistema personal de la envidia, del resentimiento, del egoísmo que a veces acompañan al éxito. Y aquí viene una idea práctica muy potente. A ver. Un corazón agradecido es un imán que atrae los recursos desde los rincones más inesperados del planeta. La gratitud no es pasiva, es una fuerza magnética activa. Pero la implicación más interesante es la idea de convertirse en un canal de provisión. Eso suena a una paradoja. La idea es que para tener más tienes que estar dispuesto a que más fluya a través de ti hacia otros. Esa es exactamente la lógica. El argumento es que el universo no confía grandes sumas de capital a represas, donde el dinero se estanca, Sino a ríos. sino a ríos, donde fluye, bendice y se multiplica. Cuanto más dinero se mueve a través de ti para mejorar la vida de otros, empleados, comunidad, causas, más ancha se vuelve esa, y cito, tubería de capital celestial. La generosidad deja de ser un acto de caridad.
Y se convierte en una estrategia. Se convierte en una estrategia de expansión financiera. La autodisciplina aquí, según el texto, es negarse a aceptar los informes de crisis externas como tu verdad personal. Tú operas bajo una economía propia, regida por estas leyes. Espera un momento, a ver si te sigo. Entonces, ¿toda esta conversación sobre leyes celestiales, decretos y riqueza espiritual no sirve de nada si no va acompañada de acciones en el mundo físico? O sea, una depende de la otra. Son inseparables. Totalmente. Este es el punto donde se fusiona lo divino con lo práctico, la fe con la hoja de cálculo. Me gusta esa imagen. La estrategia no puede ser puramente abstracta. El texto es tajante en esto. Dice, la autodisciplina del ahorro y la inversión sistemática es la demostración física de tu fe en ese futuro próspero que estás decretando. Claro, es la prueba. Hay una frase muy gráfica que lo resume todo. No consumas hoy la semilla que debería darte el bosque de mañana. Cada dólar que ahorras o inviertes es en el fondo un voto de confianza en tu propia profecía. Y esa acción no es solo individual. También se habla mucho del entorno y trae a colación el concepto de la mente maestra de Napoleon Hill. Fundamental. La recomendación es directa. Rodéate de águilas que ya están volando sobre las cenizas de sus propios fracasos, en lugar de quedarte con los que siguen lamentándose por las pérdidas de 2025. Exacto. El entorno funciona como un acelerador o un freno de mano. Si tu círculo íntimo opera en la frecuencia del miedo y la queja, es casi imposible mantener tu propia frecuencia en la abundancia. La mente maestra no es solo para hacer negocios, es para sostener la energía colectiva de la fe en la restitución. Y para aterrizar todo esto aún más, el texto propone una serie de, no sé cómo llamarlas, acciones legales espirituales. Háblanos de ese ejemplo del Salmo 112. Ese es un ejemplo perfecto de cómo se pasa de la creencia a la práctica diaria. El Salmo 112 dice, bienes y riquezas hay en su casa. ¿Ok? El texto propone tomar esa promesa y cada mañana presentarla no como una petición o una oración esperanzadora, sino como un título de propiedad legal ante el Banco del Universo. ¡Wow! Es actuar con la certeza de quien sabe que el pago es obligatorio por ley, no una posibilidad. Es un ejercicio para entrenar la mente a operar desde la certeza de la posesión, no desde el anhelo de la necesidad. Eso cambia por completo la dinámica. No estás pidiendo un préstamo, estás haciendo un retiro de una cuenta que ya tiene fondos a tu nombre. Precisamente. Y dentro de todo ese marco legal, se subraya la importancia de la palabra personal. Hay una afirmación potentísima. Tu palabra es el activo más valioso. No solo una virtud moral. No, en este sistema, la integridad es el respaldo de tu crédito celestial infinito. La precisión con la que cumples tu palabra determina la precisión con la que el universo cumple la suya contigo. Cada promesa rota, cada exageración, cada palabra vacía, devalúa tu activo principal y genera ruido en la comunicación con esa fuente de provisión. Entonces, ya con todas las piezas sobre la mesa, el rompecabezas empieza a tener una imagen muy clara. El texto propone para 2026 un marco que es, en esencia, una transformación total de identidad. Sí, es eso. Es un llamado a dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en un maestro de la manifestación, como lo llama. Ese es el núcleo. La idea fundamental no es pedir prosperidad, es asumir un derecho de nacimiento que, digamos, fue usurpado por el miedo. Se habla de un propósito mayor. ¿Qué es? Romper la maldición de la escasez para las generaciones futuras, estableciendo un nuevo estándar familiar de opulencia que perdure en el tiempo. Y es clave recordar el propósito final que se le da a toda esta riqueza, ¿no? No es solo acumular por acumular. Para nada. La riqueza monetaria se presenta como una herramienta, no como el fin en sí mismo. Una herramienta para dos cosas, principalmente. ¿Cuáles son? Comprar tiempo, que es el único activo verdaderamente irrecuperable, y para expandir la conciencia de abundancia en el mundo. El dinero que se manifiesta a través de esta ecuación debe circular. El texto es muy poético en esto. Dice, la riqueza que se estanca se pudre, pero la riqueza que circula se purifica y se multiplica. Es un ciclo. Un ciclo constante de recibir para poder dar a una escala cada vez mayor. Y eso amplía tu capacidad para recibir aún más. Un ciclo virtuoso.
Así que, en última instancia, toda esta estrategia, desde el cambio de mentalidad hasta las acciones prácticas, lo que busca es convertir a la persona en un canal cada vez más grande de prosperidad. Exacto. Y eso nos deja con una reflexión final que a mí me parece muy provocadora. El texto sugiere que la manifestación tangible de riqueza es la prueba irrefutable de que estas leyes funcionan. Si aceptamos esa premisa, y si el objetivo final es construir un legado de opulencia y ser un referente de abundancia para todo el mundo, esto plantea una pregunta importante. A ver. Si alguien realmente aplica estos principios y alcanza ese nivel de influencia y de recursos, ¿cuál es el propósito final de ese legado más allá del individuo y su familia? ¿Qué implicaciones sociales y éticas tendría esa responsabilidad a una escala global? Ya no estaríamos hablando de finanzas personales, sino del poder de moldear comunidades, quizás incluso naciones. ¿Dónde termina la manifestación personal y dónde empieza la responsabilidad colectiva?